Bueno, de conformidad con el inciso C del principio 24 actualizado en el 2005, hace referencia a la amnistía como medio para perdonar, siempre que pues exista un reconocimiento de culpa. Sin embargo, este principio es enfático en manifestar que cuando las personas hacen uso o ejercen su derecho de libertad y de expresión, no tienen que estar inmersas dentro de una amnistía. ¿Por qué? Porque las personas únicamente ejercieron dicho derecho, es decir, no cometieron ningún delito y por lo tanto si un estado abrió un proceso judicial hacia esta persona por manifestar pues realizar su derecho a la expresión, pues tendrá que declarar nulo toda actuación judicial, ya que se perdonó sin una justa causa. Es importante acá en el contexto colombiano, ya que muchos periodistas o sujetos que manifiestan sus opiniones contrarias al actuar estatal se ven inmersas en procesos judiciales solo por ejercer este derecho, lo que implica que el Estado colombiano debe garantizar este ejercicio el ejercicio de este derecho y anular y evitar el surgimiento de procesos judiciales por estas circunstancias. Frente al punto 2 sobre el saber el derecho a saber, es individual, ya que las víctimas y su familia tienen derecho a saber la verdad sobre los hechos y las acciones por las cuales se cometieron esas violaciones. Y es colectiva porque los pueblos y la sociedad en general deben garantizar o hacer valer su derecho a la verdad sobre los acontecimientos y motivos que dieron surgimiento a estas violaciones y guerras en sus territorios. Por lo tanto, el Estado deberá garantizar pues, el pleno goce del ejercicio de este derecho, garantizar también y proteger a las personas de todas las amenazas de estos agentes privados y adoptar medidas de prevención por violaciones graves de derechos humanos. Y finalmente, una vez digamos que acople todo esto, tendrá como finalidad o su obligación es reparar a las víctimas. Frente al tercer punto, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pues como mecanismo humanitario y extrajudicial, no podrá trasladar la información brindada por los actores del conflicto armado a la justicia ordinaria penal, toda vez que al convocar y entrevistar a estas personas para que voluntariamente suministren esta información que contribuye a la búsqueda, la localización, recuperación, identificación de estos sujetos desaparecidos, todo se hace en el marco de la confidencialidad. Tanto pues no tendría sentido alguno que estas personas se dirigieran a la unidad con el fin de pues ayudar a esclarecer el paradero de estas personas y luego por ayudar y brindar esa información se vean inmersos en un proceso judicial. Frente al cuarto punto sobre el informe de Basta Ya, se puede decir que el problema de la tierra acá en Colombia se debe a la desigualdad en el acceso. Entonces, se habla que el conflicto se puede ver de dos maneras, en el ámbito territorial y en el ámbito político. En el ámbito territorial se ve desde la perspectiva de cuán cuantificable y oportuna es la zona, el territorio, y por lo tanto pues conlleva múltiples vulneraciones de derechos humanos y de constantes daños materiales e inmateriales. Por lo tanto, pues acá se debe analizar desde una perspectiva social, pues que se cimenta en la amenaza y en la vulnerabilidad de estos individuos por factores sociales, políticos, económicos, y lo que genera es el desplazamiento forzado. Y también se ve como un sistema político porque la estructura territorial se ve reflejada en la desarticulación del Estado y pues de la institucionalidad del Estado y la falta de una normatividad clara de ayudar a digamos que a reubicar y readaptar estos territorios.
Frente a los relatos que podemos ver, se evidencia el del indio Quintín Lame. Este es, digamos, que un relato que surge más o menos alrededor de 1922, y este indígena era, pues, era un indígena Páez Onaza, y lo que hacía era que él estaba luchando por la identidad de su territorio y de su tierra. Este indígena, entre comillas, no se dejó humillar por ninguna de las autoridades, y digamos que terminó adaptando o ayudando a las personas de tierra adentro y del Chaparral. Y pues tuvo varias organizaciones en el Cauca, Nariño, en el Huila y demás. Entonces, en su momento, para los gobiernos liberales, pues era un indio ignorante y pues era un promotor de la guerra. Sin embargo, pues evidentemente él no era lo que pues los gobiernos manifestaban, sino que se trataba de, de una persona que estaba intentando proteger su identidad indígena. Y frente al quinto punto, se puede decir que el secuestro y la desaparición forzada se diferencian principalmente porque el secuestro, entre comillas, es una privación a la libertad transitoria, y pues siempre va a tener un propósito, que es solicitar una remuneración por la libertad de la persona. A diferencia de la desaparición forzada, que esta sí es una negativa completa de reconocer esa privación a la libertad o de brindar información sobre el paradero de dicho sujeto. Entonces, por lo tanto, pues acá no es que se solicite una remuneración como en el secuestro, sino que es una desaparición total. El delito de la desaparición forzada se creó en el año 2000, y por lo tanto se trata de un delito imprescriptible. Y frente a la reflexión que me generó con la conversación de Leonard Rentería, es que es evidenciar que evidentemente existen personas que tienen que desplazarse de un lugar a otro debido a su interés e influencia en temas sociales del territorio que pues habitan. Entonces, obviamente él lo hacía conforme a la defensa de las personas afrodescendientes y de su territorio, que es más o menos en Cali. Sin embargo, pues lo que yo considero es que si yo fuera una defensora de los derechos de las poblaciones vulnerables, estaría sujeta a ayudar a la población campesina, quien es una víctima del conflicto armado, pero está bastante marginada y apartada de la protección y regulación colombiana.